Gonzalo en un momento se va a presentar para que pues, los demás también puedan saber un poco de lo que él hace. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas a todos y a todas. Aquí ya casi buenas noches en España. Bueno, son las 7 ya. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Gracias por estar. Veo muchas caras conocidas, otras nuevas, otras desconocidas. Bueno, algunos ya me conocen, otros no, pero no importa. Bueno, yo soy Gonzalo y simplemente hoy os voy a hablar de algo que es otra manera de entender la salud y la enfermedad. Yo siempre empiezo diciendo que todo esto que voy a decir no es algo que yo digo y tú te crees, no para nada, es algo que se puede demostrar científicamente. Es algo que se puede comprobar en todas las personas, en todas las enfermedades y en todas las situaciones, ¿no? Obviamente, para hacer eso necesitas los medios y los conocimientos, pero yo solo estoy aquí para transmitir información, nada más. Vamos a ver esto, que es la biología de la infección, por el tema que nos ataca ahora, por este tema del coronavirus, porque yo siempre pienso que lo más importante es la lógica y la comprensión de las cosas, porque si no vamos a ciegas, ¿no? Tú para conducir un coche, pues no sabes de mecánica, pero sí una base para poder saber cómo acelerar, cómo frenar y cómo girar, ¿no? Para poder moverte con el auto. No sabes qué pasa dentro del motor, pero sabes conducir. Entonces, la salud yo pienso que debería ser algo así. No hace falta conocer cada célula y partícula cómo funciona, pero sí una mínima base para entender lo que pasa y poder tú ser un poquito el protagonista de tu vida. Eso no quiere decir que no necesitemos profesionales, por supuesto que sí, pero por lo menos entender qué pasa en nuestro organismo antes de aceptar cualquier cosa. Bueno, os voy a compartir la pantalla. Jorge, me tienes que dar permiso para compartir. Y simplemente os voy a poner unas imágenes, o bueno, vamos a ver esto para simplemente entender un poco lo que vamos a hablar hoy aquí. Me tienes que aceptar, Jorge, ahí para un segundo. Que te permita compartir pantalla. Sí. Ok. Sí. Ahí donde está mi nombre, donde hay más, creo que se podrá. Fíjate que no me da esta opción, me dice silenciar, chatear, fijar video, hacer anfitrión, permitir, grabar, nombrar, sala de espera, quitar. Te voy a hacer prueba, hazme anfitrión de nuevo, a ver. ¿Voy a hacer anfitrión de nuevo? Sí, exactamente. Vas para allá, claro que sí. Ok. Ok, ahí estamos. Sí, y ahora, a ver, yo te vuelvo a hacer anfitrión a ti, Jorge. A ver. Sí, ya te lo he hecho. Perfecto, para seguir emitiendo gente. Claro que sí, gracias. Ok, vamos a ver un poco. ¿Veis la pantalla, verdad? El dibujito de la biología de la infección. ¿Lo veis todos? Sí. Sí. Ok. Bueno, vamos a explicar un poco cómo funciona esto. Os repito, esto no tiene nada que ver con los temas ni energía, ni espirituales, ni nada de eso, que todo está muy bien. Simplemente esto es algo totalmente biológico y os digo que es de manera científica y lo vamos a demostrar. Bueno, vamos a llamar esto sobre todo por el tema que nos ataca ahora, que es el coronavirus, que veis que hay diferentes teorías, ¿no? Esto de dónde apareció. Apareció de un murciélago, apareció que es el control de la población, es por un tema de nuevo orden financiero, que, bueno, hay muchas teorías, eso ahora no importa, porque si seguimos hablando de eso, acabaríamos hablando de política, ¿no? Y no es nuestro tema. Entonces, vamos a ver, según la medicina, mirar qué nos dice. La definición de infección, ¿qué es una infección? Es simplemente una invasión y multiplicación de agentes patógenos en los tejidos del organismo que provocan alteraciones y enfermedades a diferentes niveles, ¿no? Nos dice que una infección es una multiplicación de agentes patógenos
que se mete en las células y lo que hace es provocar una infección. Pero claro, se nos mete un virus. ¿Pero qué es un virus, no? Porque hay tantas cosas que, y sobre todo antiguamente la gente que queríamos saber algo de medicina, pues ibas a un libro de medicina y lo buscabas. Y lo que pasaba era que lo leías y te quedabas exactamente igual, porque era un lenguaje tan técnico y tan complejo, ¿no? Que no, leías y leías y dices, no me he enterado de nada. Hoy en día eso ya cambió. Ya hay otro lenguaje y está mucho más sencillo. Entonces, ¿qué es un virus? Segundo. Un virus que son pequeñas partículas de ADN o ARN, simplemente donde está material genético, nos dice que es un trocito de eso, encapsulados por una envoltura de proteína que se llama cápside. Ay, es que no entiendo el nombre, da igual, olvídate los nombrecitos técnicos, solo hay que comprender. Nos dice que es un trocito de ADN envuelto por una membrana. Y que cuando que hay patógenos y no patógenos. Entonces, nos está diciendo que un virus es un trocito de ADN envuelto por una proteína. Entonces dice, bueno, si es esto, ¿cómo funciona? ¿Y por qué los virus hacen daño o no hacen daño? Dicen que hay virus patógenos, es decir, malos, otros no patógenos, no malos, ¿no? ¿Cómo funciona? Nos dice que se reproducen dentro de cada célula, que ellos por sí solos carecen de la maquinaria molecular para hacerlo. Es decir, traducido es, un virus solito no puede infectarte, no puede hacer daño. Para provocar esto se necesita que se meta dentro de la célula y cumplir ciertos requisitos. Por eso vais a ver gente que unos se enferman, otros no, unos es fatal, otros ni se enteran, otros es como una simple gripa. ¿Y esto por qué pasa, no? Son los genes, es la edad, es el estrés, ¿qué es, no? Entonces veis que hay teorías, pero su peso hace que esas teorías caigan por sí solos. Por eso vais a ver gente que oiréis que son portadores, o sea, llevan el virus, pero están perfectamente. Y otros que ni se han enterado y otros que han tenido unos resultados fatales. Pero nos dicen que los virus por sí solos, un virus solo, no puede hacer absolutamente nada. Necesita unas condiciones muy específicas para desarrollarse. ¿Veis, por ejemplo? Se necesitan células vivas, por eso la piel, que hay muchas células muertas, no entran, porque no pueden, necesitan células vivas para reproducirse. Ahora, cada organismo vivo, sea el que sea, necesita unas condiciones específicas para la vida. Sea un perro, sea un humano, sea un virus o sea un dinosaurio, ¿no? Cada ser vivo necesita unas condiciones específicas para vivir. Por ejemplo, un pez, si tú lo sacas del agua, ¿qué pasa? Muere, porque el pez necesita un medio acuático para vivir. Si tú lo sacaras fuera del agua, moriría, porque no se ha podido, no tiene las condiciones para vivir. Entonces, ¿por qué hay gente que se enferma del virus y otros no? Dicen, ¿qué es? Que unos se enferman y otros no. Realmente hay muchísima gente que se ha infectado del virus y ni siquiera se ha enterado ni ha tenido ni un solo síntoma. Otros han tenido algunos síntomas, otros muchos. ¿Y eso de qué depende? Mirad, para que un virus se desarrolle necesita estas condiciones. Es decir, principalmente, hay más, ¿no? Pero principalmente necesita un pH ácido, necesita mucoproteína y necesita baja conductividad eléctrica en el cuerpo. Es decir, si tú a un virus le quitas estas condiciones o a una de ellas, puedes agarrar todos los virus, inyectártelos por la vena y no van a hacer nada porque no pueden reproducirse ni dividirse porque no están en esas condiciones. Es decir, para que un virus se reproduzca necesita pH ácido, mucoproteína y baja conductividad eléctrica. Yo ahora os podría decir algunas cosas, pero si os lo digo yo, no tiene la misma validez que si lo dice el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo que soy un poco curioso, me metí en su web y saqué información para poder demostrar lo que digo, porque esto no se trata de hacer un debate, es absurdo. Yo te puedo decir algo y tú piensas otra cosa y se convertirá en un debate, eso no tiene sentido.
Yo simplemente he extraído información oficial de la medicina y yo ahora te lo voy a decir y tú lo puedes comprobar, por supuesto. Hemos dicho que se necesita un pH ácido para vivir, pero ¿qué es esto del pH, no? Así a términos generales fáciles, el Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos nos dice que el pH es la medida del grado de acidez o alcalinidad en una sustancia o solución. Se mide en una escala de 0 al 14, siendo de 0 a 7 es ácido, y de 7 es neutro y de 7 algo hacia arriba es alcalino. Entonces, esto en los campos de medicina hay que tener un pH en sangre apropiado y en los otros líquidos del cuerpo. Es decir, sabemos que el cuerpo tiene en sangre un pH neutro principalmente. Y luego hay diferentes pHs en el cuerpo. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, un pH en el estómago, hay un pH mucho más ácido, y en diferentes zonas hay diferentes pHs, pero el pH en sangre tiene que ser 7,3, 7,4, porque ahí nos puso la naturaleza. Cuando hay un pH más ácido o más alcalino, eso provoca una alteración. Ahora, ¿qué nos dice también el Instituto Nacional? Mirar, en el campo de la medicina, un microorganismo simple que infecta las células y puede causar enfermedades debido a que los virus solo se pueden multiplicar, se entiende que no tienen vida propia. Entonces nos está diciendo el Instituto Nacional del Cáncer que un virus necesita una célula infectada para poder reproducirse. Nos dice que un virus solo no tiene vida propia en el aspecto que no puede desarrollarse ni cumplir funciones de nada. ¿Sí? Esto no lo digo yo, esto no lo dicen ellos. Ahora, los datos que he podido extraer oficiales son los siguientes algunos. Si veis, por ejemplo, mirar lo que está subrayado, nos dice, cuanto más ácido sea el nivel de pH, peor será la alimentación y se expone el cuerpo a numerosas toxinas. Es decir, nos están diciendo que un virus se desarrolla en un pH ácido. Esto ya te da que pensar. Entonces, bajo nos pone que las bacterias, virus y parásitos, por su parte, son proclives a desarrollarse en un terreno ácido y solo se combaten con su contrario. ¿Cuál es el contrario? La alcalinidad. Es decir, nos están diciendo que los microorganismos patógenos, los malos que nos hacen daño, se desarrollan en un pH ácido y solo se combate con su contrario. Entonces, ¿qué pasaría si yo tuviera un pH neutro tirando a la alcalinidad? Que ahí no te puedes enfermar de virus. ¿Por qué? Porque ellos necesitan un pH ácido. Y más concreto, Austelinges nos dice que depende de un pH de 5,5 para reproducción, es decir, y unas temperaturas de 20 grados. Pero nos está diciendo que la medida de pH para que un virus se desarrolle, y ahora habla justo del coronavirus, nos está en 5, ¿cuál es salud? 7,3. ¿Por qué? Porque ahí nos puso la naturaleza. Entonces, las personas que tienen un pH ácido se pueden enfermar, no de este virus, de cualquiera. Y las personas que tienen un pH neutro no pueden enfermarse de ningún virus, porque, repito, necesitan un pH neutro. El virus ácido reducirse. Entonces, veis, el cuerpo humano, su normalidad es un pH de 7,4, no puso la naturaleza. Entonces, tú tienes un pH neutro o neutro tirando alcalino, que es 7,4, tú no te puedes enfermar. Tenemos más datos, mirar. En Madrid, por ejemplo, nos dicen los científicos que la propiedad molecular de la proteína hemaglutinina que contribuyó a la aparición del virus, la influencia H1N1. ¿Os acordáis de aquella pandemia
pandemia que hubo de este virus? Nos está diciendo que esta hemaglutinina y nos dice en el medio que la investigación muestra cómo ese virus es totalmente estable en un medio ácido. Volvemos a lo mismo. Aumentó la estabilidad de la proteína en condiciones ácidas del tracto respiratorio y redujo el pH de la hemaglutinina. Es decir, este virus también se activaba y era proclive a desarrollar en un pH ácido. Esta hemaglutinina bloqueó la capacidad del virus a propagarse a partículas del aire. Es decir, cuando reducimos la acidez, se reduce la capacidad del virus de propagarse. Entonces, parece que toda la solución que necesitamos la tenemos principal dentro de nosotros, pero hay más. Con 5 para una pandemia de gripe A. Hombre, nos dicen que la gripe A también es ácido. Son virus pandémicos. Está hablando que las pandemias se dan en pH ácido. Y aquí es de Russell, de los expertos en pandemias, y otros nos dicen que esa estabilidad se da cuando hay acidez. Cuando cambian en ratones y hurones, les quitan la acidez, todos se curan. Entonces, el resultado que nos está diciendo todo el Instituto del Cáncer de los Estados Unidos de América, nos estamos viendo que ellos mismos están diciendo que para que un virus se desarrolle necesita un pH ácido. Entonces dices, vale, si un pH ácido es malo porque no es natural ni biológico, vamos a alcalinizar. ¿Y cómo se alcaliniza? Ahí viene nuestro trabajo. Vamos a ver que yo me baso todo en la medicina biológica. Medicina biológica es todo lo que es la biología para entrar en el equilibrio del cuerpo y en lo que llamamos salud o curación, o llámalo como quieras, ¿no? Y repito la palabra biológica porque esto no está, no es porque uno lo diga, no es una opinión, no es una máquina. Esto es, hemos sacado la información del que sabe. ¿Y el que sabe quién es? La naturaleza. La naturaleza no funciona ni por ética ni por moral. Funciona por leyes. Y es mejor conocer sus leyes e ir de la mano a estar peleando y batallando contra todas estas leyes, ¿no? Ahora, yo os diría, ¿por qué enfermamos? Veis que hay teorías, ¿no? Hay teorías como los virus y las bacterias nos enferman, los genes nos enferman, el estrés nos enferma, alimentos nos enferman, pero si tú vas viendo uno por uno, esas teorías realmente caen por su propio peso. Porque, por ejemplo, dos niños que nacen igual, del mismo padre y madre, que los alimentan igual, ¿por qué uno se enferma y el otro no? ¿De qué depende? Dice, no, es que se tiene virus. No, pero ¿por qué se ha agarrado el virus y el otro no? Dice, no, es que tiene el sistema inmunológico más débil. ¿Pero por qué? O sea, tiene la misma vida, están criados igual, os alimentan igual. ¿Qué rige que uno se enferme o no? Entonces, ¿qué es? ¿Que uno tiene el virus y el otro no? No, el virus está en todos. ¿Por qué uno lo ha desarrollado y el otro no? ¿No? O tiene la genética, si tienen los mismos genes. Entonces, ¿por qué uno se enferma y el otro no? ¿Y por qué se enferma ahora y no de aquí un año o hace 6 meses? O sea, ¿qué rige eso? ¿Y por qué tiene una enfermedad y no otra? ¿Por qué uno desarrolla un glaucoma, el otro un dolor de espalda, el otro un tumor, el otro una diabetes, el otro nada? O sea, ¿qué rige eso? ¿Es Diosito que se ha enfadado? ¿Es mala suerte? ¿Es el azar? ¿Qué es esto, no? Espero que hoy lo podamos entender. Mirad, enfermedades y síntomas hay muchos, hay muchísimos, pero si yo os dijera que solo hay 3 causas de enfermedad, que realmente son 2, ¿me creeríais?
Si os dijera que solo hay 3 causas de enfermedad, ¿me creeríais? Mirad, las 3 causas de enfermedad son las siguientes. Una es la que llamamos los choques o conflictos biológicos. Esta es una manera de enfermarse, que aquí es cuando la gente lo confunde con los problemas emocionales. Yo lo siento por todos los psicólogos y psiquiatras, pero los problemas emocionales no existen. Eso es un invento del humano. Los conflictos son biológicos, pero se manifiestan con emociones. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú vas por la calle y ves que alguien te persigue. Notas que alguien te está persiguiendo. ¿Tú qué vas a sentir? Lo más normal, miedo. Entonces yo ahora te digo, congela esa imagen, congélala. Y te ves a ti, alguien que te persigue y el miedo. El terapeuta emocional te diría, vamos a liberar, a trabajar el miedo. Y trabajarías el miedo. La medicina biológica te decimos, vamos a liberar el conflicto. Entonces, si de repente llega la policía o el agresor se va, o ves que te giras y no es nadie, simplemente te lo había parecido, haces ¡uf! Y se te va todo el miedo sin trabajar nada. ¿Por qué? Porque has solucionado tu conflicto. Entonces, las personas se pasan la vida peleando y trabajando y lidiando con sus emociones y eso no sirve para nada realmente. Las emociones no son ningún problema, las emociones vienen por algo. Ahora estáis muy tranquilos, muy tranquilas. Pero ahora imagínate que te llaman y te dan una noticia terrible, ¿no? Alguien ha tenido un accidente o te despiden de tu trabajo o algo de eso feo. A ti te van a venir todas esas emociones, pena, tristeza, sufrimiento, miedo, pero eso no es ningún problema. Eso es por algo. En el momento que tú, por ejemplo, te han despedido de tu trabajo, encuentras un trabajo igual, esas emociones son solucionado tu conflicto. Entonces la gente se pasa la vida peleando y luchando contra sus emociones cuando eso realmente no vale para nada. Porque las emociones solo te están diciendo que están detectando que hay un peligro ahí fuera, real o imaginario, porque también los creamos con la mente. Entonces no hay que trabajar ni tapar las emociones, hay que ir al conflicto que las originó y a nivel neurológico resolver eso. Pero esto es una manera por la que nos enfermamos, que son los conflictos biológicos. Entonces nosotros lo que hacemos es ir al impacto traumático que se vivió y cambiar la información cerebral. Y cuando el conflicto deja de ser conflicto, el cuerpo ya se regenera. Porque el cuerpo se cura solo, igual como cuando te cortas. Cuando te cortas, tú te puedes lavar o limpiar, pero el cuerpo es el que va a regenerar tejidos, va a inflamar y va a hacer todo el trabajo. Entonces, esto sería una manera de enfermarnos, son los choques biológicos o conflictos biológicos que no son emocionales, son biológicos. Otra manera de enfermarse es lo que llamamos la desmineralización o la mala fermentación. Estos son temas de nutrición. Claro, primero habría que hablar qué es una buena o una mala nutrición, ¿no? Porque si tú te fijas y tú vas, por ejemplo, a los omnívoros, gente que come de todo, fíjate cómo hay gente sana y gente enferma. Pero si tú vas a los vegetarianos, vas a ver que hay gente sana y gente enferma. Y si tú vas a los crudívoros también y los macrobióticos también, todos tienen gente sana y gente enferma. ¿Por qué? Si alguien tuviera la razón absoluta, estarían todos sanos. Y si alguien estuviera totalmente equivocado, estarían todos enfermos. Y no es así. Cada uno tiene de todo. ¿Por qué? Cuando tú ves la estructura anatómica de cómo está diseñado el ser humano, ya te está dando la dirección de cómo comer y alimentarte. El problema de la nutrición es porque lo que creemos que es bueno no es bueno. Y lo que como entonces nos vende la gente y te dicen este alimento es bueno y este es malo. Eso no es un término correcto decir, eso es un error, porque no hay alimentos buenos o malos. Hay alimentos biológicos para nosotros y otros no. Lo que hacemos nosotros no hacemos ni dieta, ni régimen, ni nada de eso. Porque ya has visto que no hay ninguna dieta en el mundo que funcione. Pueden funcionar aparentemente, pero a los meses vuelve peor que como estaba antes.
Entonces, fíjate, nosotros lo que hacemos es quitar los alimentos que no son biológicos para nosotros y dar los que sí lo son. Porque hay gente natural, mira, la madera es natural y no la comemos, la picadura de un escorpión es natural y nos puede matar. Entonces, el problema es que tienes que ver cómo está diseñado el ser humano y eso ya te da la dirección que comer, ¿no? Entonces, hay gente que esto es bueno, esto es malo, no. Te comes un cadáver en descomposición y vas a pillar una infección que te mueres, pero para un animal carroñero es un gran manjar, ¿no? Entonces, eso de alimentos buenos o malos no es un término correcto. Y esto sería otra manera de enfermarnos. Y la otra manera de enfermarnos es lo que llamamos transgeneracional o sistémico, que es la información que recibimos desde el útero y el nacimiento. Claro, esto es lo que la medicina oficial llama enfermedades genéticas o hereditarias, pero también os voy a decir que eso tampoco existe, si todos la estamos viendo, ¿no? La madre tiene el diabetes y ahora la hija ya tiene diabetes. Eso es genético. Mirad, lo que la epigenética nos está enseñando, los epigenetistas ya están viendo eso no es si tú eres que los lácteos son tóxicos para comer. La animación de nuestra comer lácteos desarrollarán ciertos síntomas. ¿Qué le van a dar de comer a sus hijos? Lácteos, entre otras cosas. Entonces van a desarrollar los mismos síntomas y dirán, es genético, es hereditario, porque los padres lo tienen y el hijo también. No, no heredó una enfermedad, heredó un patrón de comportamiento. Y lo mismo pasa a nivel conflictos biológicos. Si tú crees, por ejemplo, como mujer, que todos lo son, porque tú tuviste un grandísimo conflicto traumático con tu pareja, eso puede afectar a tu pecho derecho si eres una mujer diestra. Si ahora tu hija ha estado oyendo que todos los hombres son lo peor, son malos, van a lo que van, etcétera, solo se le van a acercar los pendejos por un tema de química cerebral y va a vivir un conflicto igual con otro hombre y va a desarrollar un tumor en el pecho derecho. Y dirán, es hereditario porque la mamá lo tuvo y la hija lo tiene. No, no heredó una enfermedad, heredó una manera de ver la vida, una manera de funcionar y eso le creó el mismo conflicto, trauma y eso le llevó al mismo síntoma, ¿sí? Entonces, cualquier enfermedad que tengas, leve o grave, o está en uno, o está en el otro, o está en el otro, o está en varios a la vez, pero no hay más. Por eso no es tan complicado estar sano, solo hay que entender cómo funciona. Luego hay otra manera de enfermarse que realmente están fuera del triángulo porque no son enfermedades, que es lo que llamamos traumatismos o accidentes. Pero no son enfermedades, son traumatismos. Entonces, si tú vas andando por la calle y te atropella un coche y te rompe la pierna y tienes hemorragia, que no se te pongan a hacer reiki ni a darte energía. El mejor lugar donde te puedes ir, sin duda, es un hospital. La medicina oficial, tradicional, para las urgencias es excelente, medalla de oro. Pero las enfermedades crónico-degenerativas que van viniendo como desde presión alta, problemas de tiroides, sobrepeso, problemas de huesos, tumores, cualquier enfermedad así, esa curación te exige un cambio interno. Porque si tienes un conflicto biológico y desarrollas un síntoma, te puedes tomar medicación, operarte o tapar el síntoma. Pero ¿qué pasa con el estrés del conflicto? Que va a volver a aparecer. Si estás intoxicando el cuerpo, puedes tomar cosas para compensar, pero ¿qué pasa con esa intoxicación? Va a volver a aparecer. Por eso aquí el único que cura es el cuerpo. Nosotros lo único que hacemos es darle las condiciones para que él lo haga. Entonces, este triángulo que nos enseña que solo hay dos maneras de enfermarse realmente. Vamos a decir tres.
que es lo que entra en tu cuerpo, por tu boca lo que comes o por tu mente lo que piensas. Entonces, yo os pongo a nivel emocional para diferenciarlo, pero sabéis que sería biológico, temas vivencias, emociones, pensamientos, todo esto, sería una manera de enfermarnos. Otra manera de enfermarnos sería a nivel bioquímico, que es nutrición, hormonas y demás, y otra sería a nivel estructural, que es el cuerpo. Y una lleva a la otra, pero todo, absolutamente todo está regido por la biología. Entonces, ¿cómo trabajamos la biología? O sea, si la biología es lo que rige nuestra salud, ¿cómo la trabajamos? Mirad, a nivel emocional biológico, liberamos o trabajamos los conflictos de dos maneras. Uno es lo que llamamos con la medicina biológica. Unos le llaman medicina germánica, otros biodescodificación, otro la biología total, clínica humanista. Es todo lo mismo, porque todo sale de lo mismo, que es de la medicina biológica. Entonces, la medicina biológica nos enseña que cada parte del cuerpo tiene una función. Y cuando alteras la función, cambiamos se altera esa parte del cuerpo. Por ejemplo, pongo siempre los ejemplos más comunes para que la gente entienda. La piel, ¿qué es? Es el contacto. Cualquier parte que tocas a cualquiera, tocas piel. Cuando una persona vive un conflicto de separación, se va a manifestar en la piel, dermatitis, psoriasis o todo esto, porque es la función de la piel. Fijaros, por ejemplo, madres que empiezan a trabajar y le quitan el pecho a su hijo o está muchas horas sin ellos, los niños a veces desarrollan dermatitis porque han vivido un conflicto de separación. Entonces el cuerpo se protege ulcerando eso para no tener esa falta de sensibilidad, ¿no? O los huesos y los músculos, ¿a ti qué te dan? El movimiento, lo que se llama rendimiento, el hacer. El hacer es temas de autoestima. Cuando una persona vive un conflicto de desvalorización, de falta de autoestima, esto se va a manifestar en los huesos y vas a tener dolores, artritis, contracturas y vas a empezar a tomar calcio, a hacerte masajes y todas esas cosas que no dudo que te puedan ayudar, pero hasta que no soluciones el conflicto no te vas a curar. Entonces, nosotros a través de la medicina biológica identificamos el impacto vivido y lo trabajamos a nivel neurológico. Hay diferentes maneras, lo trabajamos desde biodescodificación hasta hipnosis, sobre todo ahora con lo que es la neuroplasticidad cerebral. ¿Qué es esta neuroplasticidad? Mira, yo trabajo sabiendo que el cerebro es una máquina que no sabe nada. ¿Qué quiere decir? Que lo que siente lo ejecuta. Por ejemplo, tú ves una película de miedo y tienes miedo. ¿Por qué? Si es todo mentira. Es una película, son actores, están fingiendo, están en la tele, o sea, pero es todo mentira y lo sabes. Pero como tú lo ves y lo sientes, el cerebro crea química y tienes miedo, sabiendo que es todo mentira. Por ese mismo mecanismo en el que funciona el sistema nervioso, lo que hacemos es inducir al cerebro, a la persona, a un estado profundo de ondas cerebrales a nivel más de trance inconsciente y al impacto que vivió. Y ahí cambiamos la información neurológica. Y cuando el conflicto deja de ser conflicto, el cuerpo ya no hay estrés, entonces es cuando se regenera, porque ya no necesita esa adaptación por el conflicto, porque a nivel neurológico lo solucionamos. Y como sabemos que al cerebro, si le das una intención clara y una emoción elevada, pasa a ser real, es cuando el conflicto deja de ser conflicto, pierde su carga emocional y conflictual y es cuando el cuerpo empieza a regenerarse. Esto es lo que trabajamos a nivel emocional, ¿sí? Y cuando hay una persona con un conflicto, con estas dos herramientas, entre otras, liberamos el conflicto. Y eso es según la persona, que hay gente que es muy visceral, muy mental, otros tienen una situación muy sencilla, otros muy compleja, cuesta más, cuesta menos, pero es bastante rápido, ¿sí? Otra manera, esto es lo que trabajamos a nivel emocional. Ahora, ¿cómo trabajamos a nivel bioquímico? A nivel bioquímico es temas de nutrición. ¿Veis que esta que pone ahí es más o menos la nutrición que nos dice la OMS, que más o menos el 80%
de las personas se alimentan así o se intentan alimentar así. ¿Y qué nos dicen? 2 litros de agua, sabéis que en México ya están diciendo 3, poca sal, cuidado con la tensión, muchas frutas y verduras, algún suplemento alimenticio, el pan mejor si es integral, los lácteos por el tema del calcio y pocas grasas o nada. Yo sé que pueden haber variaciones, hay gente que piensa diferente, pero más o menos, el 80% de la población mundial o se alimenta así o se intenta alimentar así. ¿Cuál es el chiste de esto? Que no funciona, que esto es una porquería de dieta. Si tú te alimentas así, te vas directo a la enfermedad. Hoy en día no hay nadie que tenga 50 años que no tenga dolor de espalda, tensión alta, problema de tiroides, caída de cabello, cansancio, diabetes, un montón de síntomas y lo achacan a la edad, al estrés. Y no tiene nada que ver, es que la base más básica, que es la nutrición, ya está mal. Y hay 2 maneras por las que nos podemos enfermar a nivel de vía nutricional. Una es lo que se llama la falta de minerales, que cuando faltan, mira, los minerales son la batería del coche. Si tú vas a encender el coche y hay poca batería mala, ¿qué hace? Y falla todo. Los minerales es nuestra gasolina. Entonces, la falta de minerales te va a generar un montón de síntomas y enfermedades. ¿Y qué es lo que más provoca la falta de minerales? Hay varias cosas, pero principalmente decimos que es el beber agua, ¿no? Y la gente se queda así, pero el agua, al estar filtrada, porque por ley las tienen que filtrar, se queda ácida y muerta. Por eso las botellas de agua que compras las puedes tener ahí meses, meses y meses, que nunca se hace mala, porque esa agua no la quieren ni las bacterias, porque es ácida y no tiene ningún nutriente. Por eso no se hace mala, y el hecho de que tú te la bebas, por ósmosis, empieza a quitar los minerales de tu cuerpo y es cuando vas a empezar a sentirte cansado, se te cae el cabello, las uñas se rompen, mujeres tienen infertilidad, estás todo el día cansado con dolor o problemas de huesos, te zumban los oídos y es por una falta de minerales. Entonces lo que hacemos es quitar el agua y sustituirlo por sueros que sí tienen nutrientes. Esta es una manera por la que nos enfermamos, la falta de minerales. Y la otra que nos enfermamos es por lo que llamamos la mala fermentación o intoxicación, que esto se da simplemente por personas que comen alimentos que no le corresponden, ¿no? Gente que dice, una dieta sana tienes que comer de todo. Para empezar, comer de todo es imposible. Tú no puedes comer todas las frutas, verduras, carnes y todo de todo el año de todos los países, porque biológicamente no es posible. Entonces, simplemente lo que hacemos es quitar lo que nos intoxica y dar lo que sí nos nutre. Y es cuando el cuerpo ya tiene recursos para eso. Entonces, ¿veis? Cuando una persona viene y hay una intoxicación, una falta de nutrientes, lo que hacemos es dar al cuerpo lo que quiere y quitar lo que no quiere. Y es cuando, ¡pum!, el cuerpo se regenera. Y hay unos cambios que son impresionantes. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los resultados que tenemos. ¿Sí? Y la otra manera que nos enfermamos, hemos dicho, a nivel emocional, lo trabajamos con medicina biológica o neuroplasticidad, la bioquímica, que son alimentos, lo trabajamos con la mineralización y la desintoxicación, y a nivel estructural, ¿qué 2 causas nos pueden afectar al cuerpo? Número 1, traumatismos o accidentes. Si tú vas por la calle, tienes una caída, un golpe, un accidente, algo así, vete a un hospital. Es el mejor lugar donde puedes ir. Así nos afecta al cuerpo a nivel de traumatismos. Y la otra manera porque se nos enferma el cuerpo, ¿cómo se nos afecta? Ya te lo dije, lo que entra por nuestra mente a nivel de conflictos y lo que entra por nuestra boca a nivel de intoxicación. Entonces, ¿esto qué nos está enseñando? Que el cuerpo no se enferma nunca, jamás. Si el cuerpo se enferma es o porque le has dado un golpe, o porque lo tienes intoxicado, o porque lo tienes en conflicto constante. Entonces, simplemente si tú tienes alguna condición de salud, mira un tema, el otro, y ahí tiene que estar. ¿Sí? Entonces, eso es el estudio que a mí me permitió hacer con algunos médicos, me enseñaron que en el cuerpo hay 3 parámetros biológicos internos.
Si estos los tienes en eje, estás sano, que es las ondas cerebrales, el pH y la conductividad. Es decir, si tú aprendes a bajar las ondas cerebrales y a bajar la actividad y a liberar esos conflictos o a transformarlos, regulas el pH y tienes una alta conductividad, si tú estos parámetros los tienes en eje, estás sano. ¿Sí? Y entonces, el resumen de todo esto, ¿qué es? Que solo hay dos maneras por las que nos enfermamos. Y es lo que entra en tu cuerpo, o por tu boca lo que comes, o por tu mente lo que piensas. Por eso nosotros no trabajamos las emociones, trabajamos los conflictos biológicos, y por eso nosotros no trabajamos la alimentación, trabajamos la nutrición, que es lo que te nutre. Trabajando uno y el otro, la gente entra en equilibrio. Y esto parece muy pretencioso decirlo así, pero es que lo es, porque los resultados son aplastantes. Luego, según la condición de cada quien, va a ser más sencillo o menos, pero ahora ya sabes en la dirección que tienes que trabajar y no vas a fallar nunca. ¿Por qué? Porque te repito que esto no es una técnica, ni es una terapia, ni es nada de eso. Son leyes que se cumplen siempre, siempre, como la gravedad. Tú tiras una piedra y ¿qué hace? Cae. Y si tiras 100 piedras, ¿qué van a hacer? Va a caer. Y si tiras 1000, 1000. Tú nunca vas a pensar que la piedra se queda suspendida en el aire o se va volando, porque la gravedad provoca este fenómeno. ¿Sí? Exactamente pasa en lo mismo en el cuerpo. He ido un poco rápido por si hay alguna duda o pregunta, y para el que le interese también es porque vamos a iniciar el curso online, por si a alguien le interesa, que son 3 módulos de 4 días. Toda esta información ahora desde la Escuela de Ciencias Biológicas Internas, vemos todo lo que es el lenguaje del cuerpo, toda esta información nos la van a dar aquí Jorge y Norma, ellos se encargan de organizar eso. Solo para el que le interese conocer este modelo de cómo funciona el cuerpo y cómo lo vemos desde la biología. Y ahora, pues si hay alguna duda o pregunta, no sé qué tiempo he estado ni nada, he ido un poco rápido para que no se haga largo, pero si hay alguna duda o pregunta y alguien quiere comentar, pues podemos ver. Bien, Gonzalo, gracias. Mira, son las 12:46, aún tenemos unos 15 minutos más para concluir esta charla. Yo nada más diré como a manera de resumen para pasar a las preguntas, que obviamente tenemos que alimentarnos mejor, fijarnos, tener una dieta alcalina, evitar la acidez en el cuerpo para poder protegernos, ya que, como sabemos, y como digo en el video de promocional, pues aún no hay cura, aún no hay una vacuna, así que tenemos que vigilar nosotros, cada quien en su trinchera, cómo defendernos de esto, ¿cierto? Diré que las fechas que tenemos para el Código Biológico, el módulo 1, van a ser, ¿cómo se llama? El 13 y el 14, y el 22 y el 23 son 4 días. Dicho esto, no sé si Norma quiere decir algo más, y si no, pasamos a la serie de preguntas, que seguramente las personas que nos atienden tendrán algunas que hacernos, seguramente. Pues nada más confirmar la información, que son 3 módulos, y para cada módulo son 4 días. Quien esté interesado, con mucho gusto, por chat me preguntan y yo les mando la información concreta. Claro. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. No sé ahora si tengan ya dudas por ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues sí, yo tengo una. Yo empecé a tomar el suero desde hace un mes y es la segunda vez que me da colon irritable. ¿Debo seguirlo tomando o no? Ok, por supuestísimo que sí. El detalle tuyo que cuando tú empiezas a hacer, y como tú ya te hemos trabajado, tú vas a entrar en una desintoxicación. Tú tienes tema de intoxicación, entonces todo lo que está adentro va a salir. Por eso pueden haber síntomas de diarrea, estreñimiento, colon irritable, porque toda la suciedad de dentro sale. Ahora, quiero aclarar una cosa que ha dicho Jorge, correcta, pero puede crear confusión si no se entiende. Hemos dicho que hay que tener un pH alcalino, entonces la gente entiende, un pH alcalino es sano, pues voy a comer muchas frutas y verduras que son alcalinas, entonces estoy sano. Eso es un error, y un error grande.
Y simplemente entender, mirad, el cuerpo tiene un termostato, para que entendáis. Vosotros en la habitación que estáis, imagínate que tienes un clima, un aire acondicionado. Entonces, ¿qué pasa? Si tú lo pones a 20 grados, cuando esto llega a 20 grados, ¿el ambiente qué hace? Se para, porque está en temperatura. Ahora, si tú abrieras la puerta, o la ventana y entrara un aire frío caliente, caería ese clima, se encendería para volver a regular la temperatura. Exactamente pasa lo mismo con el cuerpo. Si tú tienes un pH neutro o ya te estás enfermando y lo tienes ligeramente ácido, la gente piensa, voy a comer muchas frutas y verduras que son ligeramente alcalinas y así es sano. Error. Porque si tú comes muchas frutas y verduras, como son ligeramente alcalinas, el cuerpo tiene que compensar. ¿Y qué va a hacer? Va a crear acidez. Entonces, comiéndolo más alcalino, vas a generar el efecto contrario, que es acidez. Y esto se demuestra tan fácilmente con el limón. Todo el mundo sabe que el limón es sanísimo, y más tomarlo en ayunas. ¿Cómo puede ser si el limón es muy ácido? Por eso mismo, el limón es la fruta más ácida que hay, tiene un 3,2 de pH. Si tú tomas limón, como es tan ácido, el cuerpo tiene que compensar. ¿Cómo? Creando lo contrario. Entonces, eso estimula la vesícula y sueltas bilis. Y la bilis alcaliniza todo el sistema. Es decir, tomando el limón, que es lo más ácido, provocas el efecto contrario, que es lo más alcalino. Por eso, ¿tenemos que alcalinizar? Sí, pero no se alcaliniza tomando frutas y verduras, ¿eh? Y tenemos que ver sueros y quitar a ciertos alimentos e introducir otros, que para eso tendríamos que ver toda la secuencia. No es que una receta mágica, tienes que entender lo que haces y por qué. ¿Sí? Ok. Gonzalo, por aquí tenemos una pregunta de Maru González que dice, entonces esto quiere decir que en un cuerpo en equilibrio un coronavirus no tendría afectaciones mortales. No tendría ni afectaciones mortales ni afectaciones. ¿Por qué? Mirad, ahora os voy a decir algo que para entender sí tienes que entender un poquito de medicina biológica, pero para que entiendas. Mira, si tú vas andando por la calle y hay una puerta con una reja y hay un perro y tú te pones delante de su puerta, ¿qué te hace el perro normalmente? ¡Guau, guau, 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 guau! ¿No? Te ladra porque el perro siente que tiene un conflicto en su territorio porque estás en su puerta, entonces te ladra. Y ese guau, 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 ¿de dónde sale? De los bronquios. Es decir, cuando vivimos conflictos de territorio, eso afecta a los bronquios y al corazón principalmente. Entonces, fíjate, con lo que ha pasado con el coronavirus, ¿dónde estáis todos ahora en México? En casa. Eso quiere decir que muchas personas pueden crear conflictos de territorio. ¿Por qué? Porque quieren trabajar y no pueden, porque tienen que estar en casa y no quieren, porque tienen que ir a trabajar y tienen miedo de tal. Todo esto va a crear conflictos territoriales, que eso va a afectar a los pulmones y ahí estás acidificando el pH y estás reuniendo las propiedades para enfermarte. Si no, investigar Suecia. ¿Sabéis aquí en Europa, Suecia, que ha sido el único país que no ha puesto ninguna restricción, que no quiere la política del miedo, no han confinado a nadie, cada uno sale como quiere, como siempre, y son el país de menos afectados de toda Europa? El único que no ha puesto confinamiento y que no ha tenido nada de miedo, y es el único que ha tenido menos, es mínimo los infectados que ha tenido. Y allá donde más boom ha habido es donde las normas han sido más duras. Quiero decir que para tú enfermarte tienes que haber tenido ciertas condiciones y una de ellos son los conflictos territoriales. Y la medicina que están dando es justamente propensión a tener conflictos territoriales, como no puedes trabajar o tienes que trabajar o tienes que estar en casa, todos son temas territoriales. Por eso ha habido este boom del coronavirus. ¿Sí? También el doctor Luis Daniel Adame nos pregunta si se puede tomar MMS para protegerse del coronavirus. Por supuesto, el MMS o clorito de sodio no cura nada, regula todo.
O sea, el clorito de sodio lo que va a hacer es regular todo el cuerpo. Entonces, por supuesto, se puede tomar y va a ir muy bien. Pero yo aconsejaría que si alguien tiene una condición, que se lo trabaje, que el clorito te puede sacar y salvar, por supuesto, pero tienes que ver si tienes alguna condición o no. Otra pregunta dice que si a los niños, clase Liliana de Los Ángeles, a los niños de 12 años también se les puede ayudar a alcalinizar el cuerpo con el limón. ¿Algunas alternativas para iniciar ese limón y el suero? Por supuesto, simplemente cualquier suero comercial es bueno, si no te lo haces en tu casa, agua con miel, limón, sal, bicarbonato, el limón en ayunas es excelente, pero yo no quiero hacer así como receta mágica, porque no se trata de alcalinizar, se trata de no acidificar. ¿Y qué acidifica? Quítale los lácteos, bájale a las harinas, que trabaje conflictos y todo esto lo lleva a la seguridad, porque hay gente que hace cosas correctas, pero como no se quita la causa, no se curan. En lugar de alcalinizar, que está bien, lo que es más importante, no acidificar. ¿Sí? Ok, ¿tienen alguna pregunta más, chicos y chicas? Raquel que está hablando pero no se le oye porque tienes el micro apagado. ¿Puede ser o no? Ahí abrí los micrófonos a todos, así que pueden hablar. Hola, yo tengo una pregunta, soy María. Bueno, he estado llevando la dieta que había recomendado Gonzalo y también se la di a mi pareja y todo, pero parece que él sigue teniendo mucha como mucosidad. Y se está evitando crear acidez, obviamente, y todo eso. Entonces yo pienso que de dónde puede ser si trae un conflicto, porque como ya lo dijiste, que es a nivel como pulmonar y todo esto es conflicto de espacio, de invasión de espacio. Yo quisiera, o tengo la duda, ¿de dónde le viene a él todo esto? Pero a ver, ¿qué síntomas tiene él? Todo el tiempo tiene mucosidad, todo el tiempo tiene que estar escupiendo y todas estas cosas y por supuesto que está en una dieta que no acidifica, ¿no? Sino alta en vegetales y crudos, fruta. Ok, mira, la dieta que tú estás diciendo que lleva no es nada buena. Tantos crudos y vegetales y frutas no es lo ideal para nosotros. Eso no le está ayudando. Y aparte, si él está tomando... a ver, es un poco complicado porque no sé datos de él, pero si él, por ejemplo, estaba intoxicado y ahora está desintoxicando, todo el cuerpo está sacando. Tendríamos que saber si es flema que viene de aquí, si es flema que viene de los pulmones, si tiene más síntomas, si hay conflictos activos, si hay recaídas, si está medicado. Todo eso nos daría datos, pero a nivel general, te voy a hacer algo a nivel general, nosotros percibimos el ambiente por los sentidos. Lo vemos, lo olemos, cuando vivimos un conflicto de lo que llamamos ambiente tóxico, peleas, broncas, tal, esto se va a concentrar aquí. Por eso hay que ver si en su trabajo tiene muchas broncas, o en casa, o con unos o con otros, y a su vez desintoxicar, porque si él está comiendo lácteos y todo eso, por más suero que tome, está intoxicando. Entonces, es un poco así porque no tengo tantos datos de él. Claro, no, bueno, lácteos casi nunca, ni en su vida, o sea, porque él nació en una dieta totalmente vegana y todo esto, entonces yo creo que no sé de dónde viene, siento que su congestión está en la cabeza, pero... Entonces habría que ver qué situación conflictual está viviendo él con recaídas, porque si tiene mucosidad es que el cuerpo se está reparando, se está curando, pero si esto no pasa es porque está recayendo en el conflicto todo el tiempo. Entonces hay que identificar qué es y hacer ese cambio neurológico. Ya, muchas gracias, Gonzalo. Nada. Pues son las 12:58 del mediodía aquí en la Ciudad de México. Si gustan una pregunta más y para dar las gracias a Gonzalo y pues, irnos. Él se vaya a dormir ya, va a ser hora ya, y aquí pues estoy un buen día. ¿Alguna pregunta más, chicas, chicos? Yo, Luis, Dime. yo quisiera saber si las embarazadas pueden consumir el suero. A ver, las embarazadas sí pueden consumir suero, pero hay que ver, es decir,
no es recomendable empezar todo el sistema. ¿Por qué? Porque el suero desintoxica y nutre. Entonces, si estando embarazada empiezas a tomarlo y estuvieras intoxicada, esa suciedad va a salir y puede que llegue al bebé y no es plan. Entonces, para decir esa pregunta habría que ver más de la persona. Yo necesito saber más datos para poder decir sí o no, o se puede hacer parcial o total, pero no te puedo decir sí o no. Depende de la persona y su situación, si es más aconsejable o no, hacerlo menos o más, pero no te puedo decir sí o no porque necesitamos ver el estado mental de la persona, si se está medicando, si ha tenido otras cosas, no te puedo decir sí o no. Gracias. Si alguna consulta más tienen, están las redes sociales de Gonzalo. Gonzalo es el Código Biológico Península, ¿cierto? Y, sí. Por supuesto, alguna pregunta, alguna otra cuestión aquí con Infinitus Health, no estamos al pendiente de cualquier pregunta, cualquier duda que tengan. Y pues, si no hay algo más, creo que pasamos a despedirnos para ir a hacer algo más. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Nada. Saludos. Gracias. Agradeceros a todos por Saludos a vuestro todos. tiempo y Igual, dedicación. que tengas una linda noche. Y lo único decir que lo peor y lo que más daño hace es el miedo, y el objetivo de esto es dar a conocer un poquito para que la gente se libere del miedo, porque se puede vivir muy bien y la mayoría de los problemas no los creamos nosotros en la mente, y cuando sabes cambiar eso, sales rápidamente. Y es sencillo, solo hay que conocer cómo. Gracias a todos por vuestro tiempo y cualquier cosa estamos en contacto. Gracias, seguimos en contacto. Gracias. Gonzalo. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias, Gracias. chicos. Gracias. Hasta luego. Gracias, Jorge. Bye. Adiós. Gracias. Hasta Gracias, luego. Jorge. Bye. Bye. La verdad sea dicha, es que aquellos que estamos enfermos no queremos sanar. Solo queremos que nos quiten el malestar o el dolor. Porque sanar implica hacer cambios importantes y profundos en la forma de comer, de pensar o de vivir. Y la verdad es que muy pocos estamos dispuestos a eso. De repente, cumples 40, 50, 60 años de edad y empiezas de manera muy resignada a aceptar que tu salud tiene que ir disminuyendo. Aceptas que vas a empezar a padecer de diabetes, que hay que cuidar la sal, que hay que cuidar el colesterol, que es normal que de repente tengas hipertensión y que debes de cuidarte porque si no pueden aparecer tumores por aquí o por allá. Y vamos, de manera muy resignada dices, bueno, pues así es, ¿no? O sea, me estoy volviendo viejo. ¿Por qué? Porque pues es el programa que hemos aprendido, ¿no? Es decir, esto que estamos padeciendo, pues lo heredamos, nos lo pasaron nuestra abuelita, nuestro abuelito, nuestro papá, nuestra mamá, y pues es normal. Y pues de repente puede ser que no, puede ser que simple y sencillamente estemos aceptando cosas que no tienen por qué ser así. Yo me encontré en una situación muy difícil hace un par de años, estaba a punto de cumplir 50 años, y de repente empecé a desarrollar un problema de ciática. Yo ya no podía caminar, había días terribles en los cuales no podía siquiera caminar 2 cuadras. Fui a ver un doctor, me dijo que tenía seguramente hernias de disco y que había que operarme y que no me garantizaba que yo quedara bien aún después de la operación. Y fue justo en ese momento cuando, por una cuestión profesional, me tocó a mí hacer la publicidad para que Gonzalo San Agustín diera su curso aquí en la Ciudad de México. Así que me empecé a interesar por el tema porque me tocó investigarlo, pero no entendía bien qué estaba pasando. Sin embargo, asistí al curso. Pero para seguir con mi historia en un ratito más, primero voy a dejar que Gonzalo San Agustín explique qué es el código biológico. Vamos a platicar a que nos explique él y ahorita vuelvo con ustedes para seguirles platicando. Bienvenidos, soy Gonzalo San Agustín y tengo el placer de anunciarles que el Código Biológico vuelve a la Ciudad de México. Es un sistema terapéutico basado principalmente en los 3 parámetros biológicos internos, es decir, las ondas cerebrales, el pH del organismo y la conductividad eléctrica. Cuando estos 3 parámetros están en eje y en el equilibrio es lo que llamamos salud o bienestar. Cuando uno o varios de estos se desequilibra es cuando llegan lo que llamamos síntomas o enfermedades
actividades. Cuando vivimos traumas emocionalmente fuertes que nos impactan, esto va a afectar a una parte neurológica específica, lo que va a crear una hiperfunción en el cerebro, y esto a través del sistema nervioso y otros mecanismos va a afectar a un órgano, y esto es lo que va a provocar lo que llamamos síntomas o enfermedad. Con sencillos ejercicios que nos enseña la neuroplasticidad cerebral, al igual que la medicina biológica, podemos acceder a esta parte específica en concreto de nuestro cerebro y poder cambiar la química cerebral. Y cuando el estrés biológico deja de ser estrés biológico, es cuando entra un equilibrio y el cuerpo se regenera. A esto le llamamos curación. Al igual, desintoxicamos el cuerpo y lo nutrimos tal y como nos enseñaban las medicinas ancestrales, y el cuerpo recupera su equilibrio. Si te interesa conocer este sistema más natural, integrativo, como nos enseñaban los ancestros, este es tu lugar. Te esperamos. Gracias. Pues sí, yo tomé el módulo 1 y fue por casualidad. Yo no busqué este conocimiento. Yo me encontraba haciendo redes sociales y me llegó de repente a mi escritorio la oportunidad de hacer la publicidad para que Gonzalo presentara por primera vez en la Ciudad de México el código biológico. Entonces, por pura disciplina profesional me dediqué a buscar qué era, a medio entender qué estaba pasando. La verdad, francamente, no tenía ningún tipo de confianza. Llegué al evento, estuve ahí toda la mañana, toda la tarde, y al final me acerqué a Gonzalo y le dije: Gonzalo, fíjate que yo hago tus redes sociales y necesito saber qué es lo que es esto, cómo funciona. Y Gonzalo agarró y me dijo: mira, vamos rápido para que lo puedas entender. Es más fácil si lo hacemos de esta manera. ¿Estás enfermo de algo? ¿Tienes algún padecimiento? Le dije: sí, por supuesto, tengo una ciática terrible. Bien, a partir de ese momento, Gonzalo platicó conmigo, no sé si 5 o 10 minutos, no fue más que eso. Y después empecé a sentirme mejor, al día siguiente mucho mejor, y a la semana no tenía ningún tipo de dolor. Yo ya estaba en un punto en el cual la ciática no me permitía caminar muy bien, de hecho ya ni bien siquiera 2 cuadras me tenía que detener a hacer ejercicios como de yoga media calle para destrabar el nervio y tratar de seguir caminando, era terrible. Pero a partir de ese momento, señores, el dolor se fue, y eso fue hace como 2 años y medio aproximadamente. Yo ya no padezco de esto, atendí el módulo 1, por supuesto atendí los módulos siguientes, pero el módulo 1 fue suficiente y fue bastante para resolver un problema de salud que francamente me tenía ya muy disminuido. Así es, a mí atender el módulo 1 me cambió de manera completa la forma de ver y entender la enfermedad. Me di cuenta que la enfermedad no era algo que yo tenía que cortar, adormecer, maldecir, nada de eso. La enfermedad es un aviso importante que da tu cuerpo para que hagas cambios importantes. Y entonces así logres el equilibrio, es decir, logres la salud, justamente eso. Señores, el módulo 1 se va a dar por primera vez en línea este día 13, 14, 22 y 23 de junio. Va a ser en línea. Él lo va a dar desde su casa en Valencia, España, y va a ser a todo nivel Latinoamérica. ¿Qué vamos a ver en el módulo 1? Esos son los temas, ese es el temario. Fundamentos bioquímicos, vamos a ver las 5 leyes biológicas. Vamos a ver neurobiología emocional y vamos a ver fundamentos cerebrales. En la parte 2 de este módulo 1 también vamos a ver los fundamentos bioquímicos, es decir, vamos a ver nutrición biológica, respiración celular y complementos naturales. Señores, por favor llamen a este número que está aquí en pantalla para pedir más información e inscribirse, porque hay un costo especial si te inscribes antes del 5 de junio. Así es. Entonces, el número es el 55 48 55 09 23. Pidan informes, por favor, e inscríbanse. De verdad, esto es algo que a mí me cambió la vida, me cambió la forma completa de entender esta realidad en la que ahora estoy consciente que estoy. Se los recomiendo muchísimo. Mi nombre es Jorge Díaz, y a todos los que intervenimos en Infinitus Health y en nombre de Gonzalo San Agustín, les doy las gracias por su atención. También quiero decirles que si quieren más información de Gonzalo San Agustín, por supuesto la pueden encontrar en las redes. Aquí en Infinitus Health, por supuesto en ese sitio de Facebook, y también por supuesto en las redes sociales, en Facebook, en YouTube hay videos. De hecho, la plática del día 25 de mayo que dimos en la plataforma, en la aplicación Zoom, ya está disponible aquí en este canal y también en YouTube. Búsquenla por favorcito para que se enteren un poco más de quién es Gonzalo San Agustín. Señores, muchas gracias. Mi nombre es Jorge Díaz. Hasta luego y adiós. Gracias.